Señor Dios Todopoderoso, gracias por esta tarde, gracias por este tiempo. Gracias, Padre, porque nos has dado la potestad de nacer en un tiempo donde enseñar tu palabra, aprender tu palabra es más fácil que en otros, donde podemos desde la comodidad de nuestras casas y de nuestros lugares donde nos encontremos, poder aprender más de ti. Ponemos esta tarde en tus manos, Señor, para que por medio del Espíritu Santo tú seas guiando a nuestro hermano Germán con esta enseñanza, con este discipulado, para que nos des el entendimiento y la sabiduría para comprender aún más sobre ti, Señor, sobre la naturaleza de Cristo y sobre la naturaleza de tu palabra. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Amén, amén. Bueno, de pronto para Ferney, bienvenido. Mi nombre es Germán Ramírez. Estamos en ese momento con el reverendo Hugo, asignando como el, llevamos desde hace tiempito con un discipulado, nos estamos tomando, estamos haciéndolo de manera periódica los sábados a las 4. ¿En qué nos estamos basando? Nos estamos basando en el credo, ¿sí? Estamos recorriendo el credo niceno, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Pero para entender el credo niceno, debemos entender el evangelio. Y la primera clase es el evangelio. Luego vimos algo de hermenéutica, de cómo interpretar la Biblia. No todos los pasajes se tienen que interpretar de manera alegórica, ¿no? Sino tiene que haber como o sea, dependiendo del libro y dependiendo del texto, ¿sí? O sea, el Génesis es un libro, se cataloga como un libro histórico, pero pues tiene poesía. Lo mismo podemos hablar acerca de Primera, Segunda de Samuel. Entonces, luego nosotros vimos Dios y sus atributos comunicables, incomunicables, que es algo. Luego vimos una defensa de la Trinidad. Luego hicimos una pausa para ver doctrinas primarias, secundarias. Luego hemos visto, ¡ay, Dios mío, se me va! Vimos acerca de algo de escatología particular. ¿Cómo así particular? ¿Qué va a pasar conmigo cuando yo me muera? ¿Sí? Hicimos una disquisición acerca el purgatorio, si será real, o el purgatorio, o el sueño del alma, o como nos dice la Biblia, vamos al paraíso, vamos al paraíso, o van al infierno aquellos que no son creyentes. Y escatología general es, pues, qué va a pasar al final del mundo. Vimos las posturas escatológicas básicas, que es el premilenialismo, amilenialismo, el postmilenialismo y el dispensacionalismo. Vimos las 4. ¿En cuál quieren creer? Bueno, pues nosotros pues eso es un poco más libre, pero pues bueno, pues no creo que dentro de la teología pactual quepa el dispensacionalismo. Hola, madre, ¿cómo estás? Hola, Ferney, dime. Muy buenas tardes, ¿cómo están para todos? Reverendo Hugo, señor Germán David y a todos los presentes. Mi nombre es Ferney Trujillo, vivo en la ciudad de Armenia y para mí, pues, todos estos temas es nuevo, ¿no? Yo sí, por ahí he experimentado por ahí, pero muy poco. Pero para mí todo lo que usted me acaba de decir es nuevo. Entonces yo entro prácticamente a ciegas. Entonces, bueno, que esto fuera paso por paso para poderlo entender, y como la curiosidad, pues ahí vamos, ¿no? Entonces espero que me tengan paciencia por si de pronto digo incoherencias o lo que no es, porque apenas me voy a enterar del tema. Tranquilo. Mira, lo primero es, y yo creo que todos estamos como en esa tarea, o sea, yo estoy en esa tarea, aprendernos el credo niceno. El credo niceno es fundamental, sino que en el credo dice qué va a pasar con nosotros, pero también dice qué va a pasar. Dice que Cristo volverá con gloria, su reino no tendrá fin, ¿sí? Que es una parte del credo, y es una parte que se le añadió en Nicea, precisamente que cómo nos revela las escrituras. Pero esos temas de escatología, si tú quieres, pues podemos hacerlo, podemos cuadrar con el reverendo y cuadrarlo, pero pues en este momento yo creo que llegaste al momento correcto, porque vamos a hablar de Cristo, vamos a hablar yo creo que es el centro del evangelio. Reverendo, cuéntanos. Bueno, para poner un poquito en contexto a Ferney, el credo normalmente, o la idea que tiene la mayoría de creyentes o de personas, es que es una oración, ¿ya? Pero es una idea equivocada.
esa idea, realmente lo que es el credo es una confesión de fe, es un resumen de todas las doctrinas bíblicas en lo que creemos. Entonces hay dos versiones, por así decirlo, el credo de Nicea y el credo de los apóstoles. En su contexto, ambos son iguales, son muy similares, solo hay una modificación de un par de textos, que incluso con Germán estamos viendo uno y ya tengo el estudio para eso. Tenemos que sentarnos y organizarnos, porque ya encontré dónde está el problema, como lo habíamos pensado. Errores de traducción y errores lingüísticos. Pero en general, esos son los credos. Es una confesión de fe. Es una confesión de fe donde nosotros, como creyentes, le decimos al mundo y reconocemos ante Dios en lo que creemos. Y Germán, lo que ha venido haciendo, el amado Germán, es ir desglosando cada una de esas partes y explicándolas dentro de su contexto bíblico. Ese sería como el punto clave como para que Fernandín entienda y comprenda desde dónde partimos. Sí, mi hermano. Bueno. Me quedó claro, reverendo Hugo, por su aclaración. Bueno, vamos a entrar a un tema puntilludo. Es algo que nos va a diferenciar claramente de las sectas. De hecho, esta declaración, dos naturalezas, una sola persona, que es el misterio del Dios encarnado. Vamos a hablar exclusivamente de Cristo, ¿cierto? El credo recita que creemos en un Señor, en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió de los cielos y por obra del Espíritu Santo, esperen que es que estoy acá, y por nuestra salvación descendió de los cielos y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Entonces, miren, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Ese nacido es engendrado, no creado. El Señor no lo creó el Padre, ¿sí? No, el Señor es eterno, ¿sí? Y vamos a ver la declaración que hace Caicedonia respecto a este tema. ¿En qué nos vamos a basar? Vamos a ver como me gusta a mí. Entonces, ¿sí? Biblia, porque esto no, para Ferney, para Alexa y para los que nos van a escuchar en diferido, nosotros no sustentamos sobre la nada, sobre nuestras propias disquisiciones teológicas, sino sobre su palabra. Miren eso, Juan 1:14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. De hecho, es que yo acá tengo algo poderoso que lástima que mi mamá como que tiene problemas de conexión, pero me regalaron una Biblia patrística. En Juan 1:14, cuando dice, y el verbo se hizo carne, Agustín de Hipona dice que habiendo dicho, han nacido de Dios, para que no admirásemos ni nos asombrásemos ante las gracias tan extraordinarias y para que no nos pareciese imposible que los hombres podían nacer de Dios, queriendo darnos seguridad de ello, dice, y el verbo fue hecho carne. ¿Por qué te admiras de que los hombres nazcan de Dios? Mira cómo el mismo Dios ha nacido de los hombres. Es una paradoja. Es una paradoja lo que vamos a ver hoy. Es algo que pero vamos a procurar aterrizarlo. ¿Qué nos dice la palabra? ¿Sí? Juan 1:1. O sea, de hecho, si Fernet quiere saber quién es Cristo, le sugiero estúdiese muy bien el libro de Juan. Leas el libro de Juan, porque desde que arranca, comienza martillando en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dime, Ferney. Perdón, hermano Germán. Juan o Daniel fue el que escribió el Apocalipsis. Sí. Sí, ellos escribieron el libro que es tenebroso, no sé, pues aparentemente es tenebroso, ¿no? Pero yo creo que leyendo más a profundidad ese libro va a encontrar unas versiones que no son, ¿no? O dicen otra cosa. Porque siempre he escuchado yo que el libro Apocalipsis es un libro de terror, donde se presentan monstruos, por ejemplo, la Reina Valera, una mujer sentada en medio de una bestia de siete cabezas, 10 cuernos, o sea, es lo que más o menos he leído sobre Apocalipsis.
No, mira, bueno, Apocalipsis, saliendo un poquito del tema de Apocalipsis, está escrito en un tipo, solo, creo que solo hay 3 libros así en la Biblia, no es el único. Así está escrito Ezequiel y está escrito Daniel, si no estoy mal, corríjame, reverendo. Están en un lenguaje como encriptado, como oculto, ¿sí? Y lo que Juan... Bueno, más que encriptado, perdón, Germán, te interrumpo, y más que oculto, lo que pasa es que buscan, es un mensaje más bien alegórico, ¿no? Porque hay que entender, y tenemos que entender los contextos de esos 3 libros, que son contextos muy similares, porque estos 3 escritores están en unos tiempos donde el pueblo de Israel o el pueblo de Judá o están en el exilio o están bajo el yugo de otro imperio. ¿Ya? En el caso de Juan, bajo el imperio romano. Entonces, dentro de esas alegorías, dentro de esa visión que tiene Juan, que es cierta, pero dentro de esa escritura alegórica, pues él está narrando aspectos de la sociedad en ese momento, lugares de ese momento. Por ejemplo, cuando habla sobre la mujer sentada sobre una bestia de 7 cabezas, pues básicamente está hablando de Roma, que en ese momento es una ciudad, su capital, está rodeada por por el monte Vaticano, que tiene 7 montes que la rodean. Entonces, fíjense que ahí están las alegorías. Entonces, si entendemos eso, podemos entender que para él poder dar el mensaje, para que el mensaje nos llegara, pues tendría que buscar de alguna manera hacerlo, que el que lo leyera sin entender, sin conocer el contexto, pues lo viera como algo, pues sin mayor sentido. Pero quien conociera el contexto histórico, comprendiera el verdadero mensaje que nos están mandando. Igual, el mensaje de Apocalipsis, el mensaje teológico que nos envía, pues es finalmente el triunfo de Cristo sobre todo este tipo de esclavitudes y de yugos que, como en su momento estaba viendo el pueblo de Judá, nosotros como iglesia en nuestro momento estamos viviendo también. Así es. Listo. Muchas gracias, reverendo Hugo, por su aclaración. Sí. Sí, total. Es un libro bastante interesante. Es un libro bastante interesante. Yo no lo veo como algo futurista. Después vamos a hablar de eso. Por ahora, vamos a concentrarnos en Cristo. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, miren eso, en el principio, Cristo estaba, acá está hablando de Cristo, y Cristo estaba en el principio, ¿sí? Y dice que estaba con Dios. De hecho, miren que es que hay una cita, es que esa Biblia está tremenda. La palabra griega logos significa razón y verbo, pero este caso más bien quiere decir verbo, para que entiendan no solo la relación con el Padre, sino la fuerza operativa respecto de todas las cosas que fueron hechas por el verbo. La razón aún cuando nada se hace por ella. Se llama razón acertadamente. Acá Agustín, eso es una cita de Agustín, habla de que el verbo, o sea, estamos hablando de Cristo, ya existió, o sea, siempre ha existido con el Padre, y dice, el verbo era Dios, o sea, no solo eso, sino que, y es algo paradójico. ¿Cómo así? Estaba con el Padre, pero también es Dios. ¿Sí me hago entender? Dios funciona como una unidad, ¿sí? Dios funciona como una unidad, pero con 3 personas completamente independientes, ¿sí? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los 3 son Dios, ¿cierto? Pero, y cada uno en su unidad tiene una función completamente independiente, pero es una unidad perfecta. Eso es algo que, o sea, ontológicamente la mente no nos da, ¿sí? Nosotros entendemos es en cómo se relaciona el Señor con su creación, a lo que llamamos la Trinidad económica. Reverendo. Ok, ese versículo de Juan 1:1, incluso hasta el 14, lo podemos entender mejor cuando vamos a Génesis 1:1, ¿cierto? Que dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, es que volvemos a la misma raíz, el principio, y el principio es Dios. O sea, el principio de toda la creación es Dios. ¿Y cómo constatamos esa pluralidad? Pues vamos más adelante, en el mismo capítulo, al versículo 26 de Génesis. Capítulo 1, versículo 26, que dice, entonces dijo Dios, hagamos
al hombre a nuestra imagen. Entonces fíjense que aquí ya estamos hablando de un Dios plural, o sea, un Dios trino, compuesto por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, fíjense que los primeros versículos de Génesis complementan o fortalecen la idea que Juan está diciendo en su primer versículo de su evangelio. Así es, así es. O sea, de hecho, Juan hace un paralelismo con el Génesis. Con el Génesis, en ese verso, y empieza de la misma manera, por el principio, ¿sí? Y lo que Juan, miren, lo que Juan quiere mostrar con el Evangelio es que Cristo es Dios. Por eso es importante. O sea, y creo que la mayoría de cristianos, cuando empiezan a leer la Biblia, es recomendable comenzar por el Evangelio de Juan, porque en Juan uno aprende mucho quién es Cristo como Dios, pero también como hombre. O sea, sí, pero entonces y todo lo que Cristo, de hecho, vamos a ver que en todo el Evangelio de Juan Jesús cuando dice, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, en el original se utiliza se utiliza una frase. El original fue escrito en griego koiné y hay una frase que dice ego en mí. Ese yo soy es ego en mí. Y cuando tradujeron la Biblia del hebreo al griego, lo que se buscó fue que pasaran ese Yahweh, no supieron cómo traducirlo en el griego. Entonces lo que tradujeron fue ego en mí. ¿Sí? Yo soy el que soy. Es la misma que aparece en Éxodo 3 y Jesús lo va a hacer acá. Vamos a Filipenses 2, 6, 7. Filipenses 2, 6, 7 nos dice, el cual siendo en forma de Dios no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Acá nosotros podemos ver cómo el Señor, ¿sí? No es que dejara de ser Dios en Filipenses 2, 6, 7, no nos está diciendo que Cristo dejó de ser Dios, sino que a Cristo no le importó, escúcheme bien, no le importó ser Dios, él no se puede despojar de su gloria, porque vimos en Juan que Juan vio su gloria, ¿sí? No es que Jesús dejara de ser Dios, sino que no, ¿cómo decirlo así? ¿Cómo decirlo? No estimó, o sea, como no, yo soy Dios, ¿cómo me voy a rebajar a ser humano? A Cristo no le importó. Cristo se hizo hombre, ¿sí? Quiero seguir leyendo. Y hallando en su porte exterior como hombre, se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y los que están en los cielos, en la tierra y debajo de toda tierra, de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si ven, Cristo siendo Dios, no le importó ser Dios, bajó y se hizo hombre. No es que se despojara de ser Dios, ya no dejó de ser Dios porque si no, no sería Dios, sino que bajó, se humilló. ¿Listo? Colosenses 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la vida, no una parte, no es como como una quimera, no, toda. Dime, Ferney. Qué pena, reverendo Hugo y hermano Germán, porque estoy trabajando, entonces si de pronto me salgo es porque estoy en el trabajo. Bueno, les presento excusas. Tranquilo, lo importante es que estás acá y qué bacán, qué bacán. Dice, y primera de Timoteo 3:16 dice, indiscutible, grande es el misterio de la piedad. Eso es un misterio, ¿sí? Que Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿De quién está hablando de esa deidad? De Jesús. Cristo es Dios. Y hay muchas más citas que dicen que Cristo es Dios. Hebreos 2, 14 al 17 dice, así que por cuanto los hijos de participación de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Cristo se hizo hombre, por Dios.
él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Ahí sigue, eso es al diablo. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Acá como podemos ver, Juan nos demuestra que Cristo es Dios y hombre, ¿cierto? Pero nosotros vamos a ver en Hebreos como ese propósito desde el punto de vista sacrificial, por así decirlo, de por qué Cristo debió hacerse hombre, sin dejar de ser Dios. Es importante que lo tengamos clarísimo. Cristo es Dios y hombre en todo. Y no dice, y ya vamos a ver ese concepto a full de qué es la unión hipostática. Es como se conoce ese término, unión hipostática. Y es un escudo teológico que, como les venía mencionando, se originó pues no se originó en el Concilio de Calcedonia, pero sí se definió. ¿Sí? Eso es algo que la iglesia siempre ha creído, lo vimos en la Biblia. ¿Sí? Pero se tuvo que definir en Calcedonia para proteger la identidad de Cristo, ¿cierto? Entonces, ¿qué se definió? Que Cristo no se mezcló, o sea, si Cristo como que no es un semidios, ¿sí? Que era lo que predicaban algunos, muy parecido a como es Hércules o como, Heracles o Perseo en la mitología griega, pues muchos asimilaban como que así era Cristo y ahí tuvo que salir la iglesia a decir no, porque volvamos al principio, en él habita corporalmente, o sea, en un cuerpo humano habita toda la plenitud de la deidad. O sea, Cristo, o sea, no puede ser un semidios. Cristo es Dios. ¿Mm? Por lo tanto, también nos dice que no hay un cambio. Dios no cambia, ¿sí? Yo, Jehová Dios, no cambio, dice la palabra, ¿sí? Dios no deja de ser Dios. O sea, cuando vimos los atributos de Dios, uno de los atributos de Dios es que Dios es inmutable. Por favor, entendamos eso. Dios no cambia, ¿sí? O sea, no es como nosotros que nos sentimos, mejor dicho, los supercristianos y al otro día no queremos desaparecer. No, Dios no cambia. Y por lo tanto, si Dios no cambia, por lo tanto, si Dios no cambia, pues su divinidad, no, Cristo no tiene que dejar de ser Dios. Lo otro que nosotros vemos es que Cristo no actúa como dos personas diferentes. O sea, Cristo como Dios, como eso lo decía, había un grupo que sobrevivió en Macedonia, que eran los marcionitas. Ellos decían que una cosa era el Dios del Antiguo Testamento, que era un Dios vengativo, iracundo y guau, ¿sí? Mientras que el Dios del Nuevo Testamento era un Dios más amigable, más chévere, más, ¿no? Bueno, pues acá nos dice que Cristo no puede dividir tampoco sus dos naturalezas. Dios no actúa como dos personas. Cristo es una sola persona de la Trinidad que tiene una naturaleza divina y humana. Y no se separan. O sea, Cristo cuando ascendió de los cielos no dejó de ser hombre. Cristo ascendió como hombre. Por eso resucitó de los muertos y desde que nació de la Virgen María hasta de hecho dice la Biblia que así como en Hechos, creo que en Hechos, sí, es en Hechos, que así como nosotros lo vimos, como ellos lo vieron ascender, así nosotros lo vamos a ver venir, ¿sí? Y es lo que la iglesia anhela. Miren eso. ¿Por qué es importante creer esto? ¿Sí? O sea, eso no es teología como al aire. O sea, acá no, y entiendan mis hermanos que el trabajo teológico no es un disparo al aire, no es algo que a la iglesia se le ocurrió porque sí, sino es el andamiaje de la salvación. Por eso hay esas tres columnitas, donde nosotros vemos que si nosotros modificamos esta doctrina, como lo hacen las sectas, ya vamos a ver qué sectas lo hacen, el puente de la salvación se cae. O sea, esto es una doctrina necesaria, creerla para salvación, ¿no? Primero, y creo que yo lo dije cuando nosotros estábamos viendo la doctrina de la Trinidad, la clase de la Trinidad. Si nosotros no creemos esto o tenemos un concepto diferente de Dios, es
a nosotros también nos aplica lo que dice Éxodo capítulo 20, donde dice, no te harás dioses ajenos delante de mí. Nosotros nos estamos haciendo otro Dios que es diferente al de las Escrituras. Clarísimo hasta acá. No sé si tienen alguna pregunta, todo está ok. Listo. Alexa dice que sí. Listo. Voy a continuar. ¿Por qué? Y ahora, ¿por qué influye en nuestra salvación? Porque nosotros necesitábamos un hombre perfecto que nos representara legalmente ante Dios. Cuando nosotros vimos, ya me acordé, nosotros vimos dos clases que es que es acerca de cuando Dios crea al hombre, Dios hace a Adán un hombre perfecto, ¿sí? Pero, pero el hombre cae, se distorsiona, el hombre es creado a imagen de Dios, pero el hombre cae. El propósito de Dios con Adán es que se multiplicara, tuviera muchos hijos y llevara a sus hijos ante Dios a un conocimiento pleno de Dios. Ese era el propósito de Adán. Adán cae, ¿sí? Por eso nosotros necesitamos un segundo Adán. Por eso Cristo tuvo que hacerse hombre, ¿sí? No, Cristo se apareció antes como hombre, sí, pero ahora necesitaba encarnarse, nacer como un hombre. Ferney. Muchas gracias, hermanos, hermanas. Por eso, no recuerdo en un versículo de la Santa Escritura, dice que por un hombre entró el pecado y detrás del pecado entró la muerte y por culpa de él todos fuimos condenados a morir y sentenciados prácticamente. Entonces, Jesucristo es el segundo Adán, que él sí nos trajo por su sacrificio, que él es el Cordero, ¿sí? Él mismo se sacrificó por nosotros para salvarnos. O sea, ahí estoy, ese es lo que yo entiendo, ¿no? Es que por un hombre entró la muerte y Jesucristo trajo fue la vida. Así es, así es. Van, perfecto. Eso está en Romanos 5, si no estoy mal. Lo segundo, ahora, ¿por qué necesitábamos que Cristo fuera Dios? Y acabamos a ver, otro pilar de la salvación es que la ofensa por el pecado fue eterna. El hombre es un ser eterno, ¿sí? ¿Cómo así? Y cuando la Biblia habla de muerte, habla de separación entre el cuerpo y el alma, ¿cierto? Entonces, como hablan de separación entre el cuerpo y el alma es eterna. Por lo tanto, necesitábamos un ser eterno para que pagara esa deuda. Y esa persona es Cristo, perdón. Y lo otro es que necesitamos un reconciliador, necesitamos un mediador, ¿sí? Porque hay un solo intercesor, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, ¿sí? Entonces, esa reconciliación entre Dios y el hombre la pudo haber llevado una sola persona, Cristo, Dios, y Cristo, hombre. ¡Salud! Qué pena mucho, Carlos. Perdón, yo soy así. Ay, de hecho, me antojo. Me hizo dar pena a los presentes, hermanos, hermanos. Ay, perdón, yo soy así, discúlpeme. Vamos a ver algunas cositas. Acá les voy a pedir a todos que me ayuden, porque eso sí, pues los busqué casi todos, pero pues igual, no mentira, no los busqué casi todos, busqué solo como los primeritos. Entonces miren el paralelismo entre, que es una sola persona, por eso es que eso es un misterio, ¿sí? De hecho, los ortodoxos no se pueden razonar tanto como nosotros los de teología occidental, pero miren que Dios, o sea, los atributos divinos de Jesús, su naturaleza divina no puede morir porque pues Cristo es la vida, ¿sí? Él es el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Alguien que por favor me ayude con Juan 5:26, otra persona que me ayude con Mateo 27:50, no, lo voy a poner ese, Primera de Corintios 15:3, otra con Juan 21:17, otra con Lucas 2:52, otra con Mateo 28:20, una con Juan 11:21
Mateo 28, 18 y Juan 4, 6. ¿Qué es lo que les quiero intentar explicar? No es que o sea, no es que el Señor se contradiga, sino que lo que vemos con esos atributos tanto divinos como humanos es que a pesar de Cristo ser Dios, eso es una paradoja, ¿sí? Por ejemplo, Dios no puede morir, ¿cierto? Pero Cristo murió en la cruz. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros concluimos que su muerte, ¿sí? Que él tuvo una muerte física. Cristo sí murió. Acá, o sea, Cristo sí tuvo que morir por nuestros pecados. Entonces, porfa, ¿quién tiene Juan 5:26? Si no, yo lo busco. Ay, 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 ay. Ay, acá está. Juan 5:26. 5, sí, Dios mío. 5:26. Dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Entonces acá nosotros vemos que, o sea, Cristo pues es la vida, Cristo no puede, o sea, Cristo como Dios no puede morir. Y Primera de Corintios 15:13, ese sí lo he apartado acá. Dice, y ese sí lo va a citar eh, lo va a citar desde el 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creéis en vano. Porque en primer lugar os admití que lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que se le apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales la mayoría viven, pero aún algunos ya durmieron. Después se le apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí. Entonces, miren, nosotros acá entendemos que en 1 Corintios 15:3 que Cristo sí tuvo que morir. ¿Sí? Cristo sí murió, pero no solo murió, sino también resucitó. Cuando yo debato, yo debato, ¿sí? Y en redes sociales el tema está caliente, sobre todo con los testigos de Jehová que se quieren pasar de vivos. Dios mío. Eh, acá utilizamos ese. Ay, ¿quién está por ahí? ¿Quién levantó la mano? Ah, perdón. Gracias por permitirme. Los testigos de Jehová, quiero dar un aporte. Ellos son una secta que destruye, que prohíbe. O sea, si usted tiene un hijo grave, lo tiene que dejar morir. Si tienes a tu mamá grave, déjela morir. Los testigos te controlan la vida, te controlan el trabajo. Para ellos tú no puedes ser una persona que estudie, no. Ellos quieren que tú estés con la revista de la Atalaya. Ellos le quitan muchas cosas porque ellos crean la palabra de Dios a su manera, a su antojo. Es una secta peligrosa porque tengo familia que estuvo ahí durante muchos años y yo casi meto las patas ahí. O sea, que lo digo con experiencia propia, que la secta más dañina son los testigos de Jehová. Lo digo por conocimiento propio. Total. Eso es una. Miren que yo cuando debato con ellos me sacan este argumento. Ellos me sacan, si Cristo es Dios, porque ellos no creen que Cristo sea Dios. Ellos no creen, ellos son arrianos. Es una herejía vieja. Pero luego resucitó. Ni creen en el Espíritu Santo. O sea, para ellos no hay Trinidad. Sí, para ellos, para el Espíritu Santo ni siquiera es una persona. Exacto. Perdón, reverendo Hugo, si estoy equivocado. Ellos creen que Jesucristo es un ángel. Ellos creen que Jesucristo es un ángel y que el esclavo fiel y discreto, ellos lo maneja el cuerpo gobernante. Son viejitos que tienen plata a montón. Ellos sí pueden tener plata, los demás no. Entonces, no sé, reverendo Hugo debe saber. No, sí, ellos tienen esa falsa creencia. Precisamente cuando, y ellos se basan en Colosenses 1:15, en 15 exactamente, cuando dice que Él es el primogénito de toda creación. Y Él lo traduce, y para ellos lo traducen que es una criatura, que si tiene algo divino es porque es un ángel.
pero pues realmente son las herejías más viejas que los primeros concilios condenaron, ¿no? Y realmente ellos no deben llamarse testigos de Jehová, sino testigos de Russell, o Yo le digo Russellistas. testigo de Barrio. De Barrio porque el que salió con De eso Russell, le hizo mucho Russell fue el que se inventó este asunto, ¿no? ese movimiento del siglo XIX. Sí, sí, exactamente. Pero entonces yo les digo, bueno, ok, ¿y acaso Cristo está muerto? No, o sea, y la Biblia es muy clara, Cristo resucitó. Miren, mis hermanos, y de hecho lo dijo Pablo. O sea, si nosotros no creemos que Cristo resucitó, fue levantado de los muertos, van en nuestra fe. O sea, nosotros estamos predicando un Dios muerto. O sea, y nosotros al Dios que predicamos es un Dios vivo, Dios que se levantó de la tumba. Miren que Dios también es omnisciente, Cristo también es omnisciente. ¿No? En Juan, va a sacar Juan 2:24 porque lo tengo ahí cerquita. Juan 2:24, ya. Pero Jesús mismo no se confiaba a ellos porque conocía a todos. Acá está hablando en el contexto de que, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio acerca del hombre, pues él sabía todo lo que había en el hombre. Acá está hablando acerca de una disquisición que Jesús tiene precisamente con los fariseos, porque Jesús les decía que él iba a destruir ese templo y en 3 días lo iba a reconstruir. Y Jesús ya sabía cómo le iban a responder y todo. Cristo era omnisciente, Cristo sabía lo que había en el corazón y Cristo lo sabe, que es en el corazón del ser humano. Eso es un atributo que solo lo tiene Dios, nadie más lo tiene. No lo tienen los santos, nadie tiene como ese don de la clarividencia, por así decirlo. Eso solo lo tiene Dios. Y Cristo manifestó ese atributo. Pero también, paradójicamente, tenía un conocimiento limitado como hombre, ¿sí? Como hombre Jesús sí tenía que crecer. Lucas 2:52, lo voy a parafrasear, dice que Jesucristo crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y con los hombres, ¿sí? Entonces, paradójicamente, sí, Cristo conocía los pensamientos de todo como Dios, pero igual, por eso la humillación misma de ser un hombre, porque tenía que crecer, tenía que ir al baño, como todos, y en conocimiento, en su sabiduría, también tenía que crecer como un hombre. También es omnipresente, ¿sí? Cristo nos dice en Mateo 28:20 que él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando digo nosotros, Cristo está con Ferney en Armenia, ¿sí? Cristo está con Hugo, que creo que ahorita está en la casa en Barandillas. Cristo está con mi mamá que está en Cumaral, ¿sí? Está con Alexa que en ese momento allá la va a vender, que se está haciendo algo loco que no me quiere decir qué es. Yo estoy acá en mi casa. Cristo está acá, ¿sí? ¿Sí? Pero también cuando el Señor, en Juan, voy a irme rápido a Juan 11:21. Y es en el contexto donde Lázaro muere. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Acá nos deja tener que Cristo en su humanidad, Cristo no quiso estar ahí. Cristo no podía estar en todas partes, ¿sí? Se limitó a un cuerpo físico. También es omnipotente. Mateo 28:18, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra. Tiene todo el poder, ¿sí? Y no es que no lo haya tenido. Cristo lo tuvo. Solo que después de su muerte y de su resurrección, ya era un hecho facto, ¿sí? Ya el imperio de la muerte ha sido quitado, ¿sí? Consumado es. ¿Sí? Y ahora tiene todo el poder, ¿sí? Acá el poder no lo tienen nuestros gobernantes, el poder no lo tiene los grupos económicos, el poder no lo tiene el mundo, el poder lo tiene Cristo. Pero asimismo, también el Señor tenía tenía sus debilidades cuando en su humanidad nosotros vemos que en Juan 4:6, voy a irme rápido a Juan 4:6, en el contexto de la mujer samaritana, que Jesús también pues le daba sed, se cansaba. De hecho hay una escena, Juan 4:6, y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del viaje, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta.
Entonces miren que el Señor también se cansaba, el Señor no, como hombre era como nosotros, ¿sí? Como un ser humano, solo que sin pecado. También le daba hambre, le daba sed. La Biblia no lo dice, pero pues supongo que también iba al baño. ¿No? Entonces, eh, también experimentó la tentación y no solo experimentó, y eso sí lo quiero dejar claro, es una postura que yo tengo. Ya te doy la palabra. Jesús no solo experimentó, Jesús no solo experimentó la tentación cuando lo tentó Satanás directamente. Nosotros vemos constantemente durante todo su ministerio, cómo lo querían tentar, cómo lo querían hacer caer, cómo lo querían hacer salir de sus casillas, ¿no? Cómo lo querían, cómo lo menospreciaron, ¿sí? Toda esa casta sacerdotal vieja que se las creía saber todas, un muchachito de 30 años, ¿cómo va a saber más que nosotros? ¿Sí? Y lo tentaron muchas veces. De hecho, la Biblia dice que nuestro Señor fue tentado en todo. Ahora sí, Fernando, te doy la palabra. Pregunta para usted, hermano Germán y el reverendo Hugo. ¿Ha habido algún profeta en la historia que haya aguantado, como usted dice que Jesucristo fue humano, que fue al baño, que aguantó 40 días sin comer? ¿Ha habido algún profeta que haya asimilado lo que nuestro Señor Jesucristo hizo o no? ¿O únicamente fue Jesucristo? Esa es mi pregunta. No sé qué dices tú, que yo he leído en la Biblia, el único que se aguantó ese régimen fue Cristo. Pero pues técnicamente el ser humano sí puede hacer eso. Pues ¿Quién lo puede bíblicamente, hacer? o sea, fuera de Cristo no hay otro, no hay otra, no hay otro, no hay otra, se me fue la palabra. No hay otro profeta. No hay otra evidencia Ah, de ok. que alguien haya realizado un ayuno tan largo, ni siquiera que Elías, después de que acabó con los profetas de Baal, porque acuérdense que él sale corriendo, se esconde en una cueva, o sea, dice el dicho muy coloquial, mató el tigre y se lo asustó con el cuero. O sea, acabó con los profetas de Baal, pero le tuvo más miedo a la furia de Jezabel y va y se esconde en una cueva. Y dice la escritura que al cabo de unos días un cuervo empezó a llevarle carne, o sea, a llevarle comida. Da a entender que no fue mucho el tiempo que pasó. La única evidencia que tenemos es la del Señor Jesucristo de los 40 días y los 40 noches. Sí, Muchas gracias, reverendo y hermano Germán. sí, dale. Igual, pues técnicamente, pues, según lo que he visto por ahí con mi esposa, que le gusta ver todos esos temas de Juan Ángel y todo eso, el ser humano, o sea, sí es riesgoso, pero el ser humano sí puede vivir sin comer y sin beber 40 días, sí lo puede hacer. Lo que pasa es que entendamos que los ayunos en el contexto judío, o sea, la comida en la antigüedad era algo supremamente importante. No se gozaba como de la abundancia que nosotros tenemos de comida, y en especial en un país como Colombia, que, o sea, acá la fruta está medio picadita y se bota, ¿no? Allá, o sea, el contexto del Medio Oriente y más que todo, pues, o sea, nosotros ahorita con todo el proceso, con todo el tema de industrialización y todo, nosotros podemos preparar un sándwich sin necesidad de hacer el pan, sin necesidad de nada de eso. En esa época era mucho más difícil y la comida era algo supremamente importante, por lo que los ayunos se hacían por lo general con comida. Era por eso, porque era algo demasiado importante. ¿Sí? De hecho la práctica cristiana, la práctica de los bienes sin carne, se originó como eso, como una manera de obligarme, y lo hacían principalmente las personas ricas, que eran las que comían carne. Nosotros, pues las personas del común, en la iglesia primitiva no se podían dar el lujo de comer carne todos los días como nosotros. O sea, ¿sí ven? Pero es el tiempo. Vuelvo al tema. ¿Por qué era estrictamente necesario que fuera Dios y hombre, que nuestro Señor fuera Dios y hombre? Y eso lo quiero dejar supremamente recalcado, porque el pecado humano debía ser pagado por la misma raza humana. La paga del pecado es muerte. ¿Sí? Y Jesús necesitaba sufrir en cuerpo real, sangrar, morir como un sustituto. Por eso es que él es el sustituto perfecto. Necesitábamos una representación legal, el segundo Adán que hablábamos. Necesitábamos una sustitución penal real, alguien debía pagar, ¿sí? Pero también necesitábamos alguien que se identificara con nosotros. Pero también, ¿por qué debía ser Dios? ¿Sí? Porque solo un sacrificio divino podía tener valor.
Además, solo Dios podía vencer la muerte y dar vida eterna. Entonces tenemos el valor infinito de la expiación, el poder para resucitar y la autoridad para dar vida eterna, ¿sí? Por eso cuando Cristo dice consumado es, se satisface la justicia divina en la cruz. Todos nuestros pecados fueron pagados, aquellos que creemos en su nombre, todos nuestros pecados han sido pagados, pasados, presentes y futuros. No sé, mi hermano, si eso está en los 39 artículos, pero o sea, yo recuerdo que la confesión, porque todavía no he llegado hasta allá, ¿sí? La confesión bautista de Londres sí está así. Sí, está contemplado entre los 39 artículos. Pasados, Y la presentes y futuros. traducción más exacta del consumado ese es el tetelestai, que era un término griego en el cual indicaba que ya una deuda estaba totalmente paga. O sea, era el sello, como decir un sello de cancelado, que se colocaba sobre el documento, y si alguien llegaba a buscar, a cobrar una deuda, que venga, que no lo cobrara, dice, no, mira, aquí ya está, y esto ya es ley. O sea, el tetelestai era ley absoluta, y eso es lo que nos traduciría con respecto al pecado. O sea, el Señor pagó por nosotros absolutamente todo, ya es ley, ante Dios y ante los hombres. O sea, ya no hay, después de él no hay nada más. Sí, ya no hay, por eso mis hermanos, y acá yo sí voy a meter esta cuña, el Señor pagó, ¿sí? Por eso, miren que les voy a contar algo así como anecdótico, y es que cuando una compañera llegó y me dijo, Germán, lo que pasa es que un amigo, yo creo que fue a ella, lo que pasa es que un amigo, Dios le dijo que se leyera el libro de Job, pero ¿qué mensaje trae Job? ¿Sí? Y, y de hecho Job Job, pues yo creo que fue una persona real, o sea, sí es algo que pasó, o sea, yo lo creo por fe en la Biblia, pero nos deja una enseñanza de que a las personas buenas les pasan cosas malas, ¿sí? Y el Señor lo permite. Y más irónico aún, yo me acuerdo cuando mi esposa comenzó a leerse ese libro, yo le dije, te va a sorprender la respuesta de Dios a Job. Y Dios no le da, Dios no le da explicaciones a Job. De hecho, le dice, ¿dónde estaban? O sea, venga que ahora sí va a hablar yo, papito. O sea, dice, cíñete los lomos como un varón valiente. Yo hablaré y tú me contestarás a mí. Y comienza diciendo, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé los cielos y la tierra? Y comienza a darles una cátedra casi que de ciencias naturales cuando que Dios hizo cada cosa, lo puso en su orden. ¿Dónde estabas tú? Y no le queda más que arrepentirse. Entonces, si nosotros vemos, cuando nosotros en el desarrollo del libro también vemos que hay tres amigos y por lo general pues, les quise traer esto a colación porque por lo general cuando a nosotros nos pasan cosas malas o en el mundo pasan cosas malas, es porque es el juicio de Dios sobre tu vida. No, el juicio de Dios viene, claro que sí, pero cuando le pasan cosas malas al creyente, no es que pequé, es que no diezmé, no ofrendé, es que no hice eso, no hice lo otro, y se vive con ese temor, porque eso es un temor del fundamentalismo cristiano, que es con el que nos predicaron a mucho, ¿no? Y no, o sea como que esas causas fortuitas de la vida y esas cosas que es porque Dios lo permite, como lo dice la palabra, para nuestro propio bien, si para el bien de los que nos amamos esas cosas nos pasan, o sea, como que nosotros, o sea, llegan estos tres amigos a decirle, no, joven, es que tú hiciste eso, ¿sí? Y yo le decía, no, o sea, es como lo que pasó en Venezuela, no, que es que por allá estaban saltando y que no sé qué, y que se hice más, y adorando a San Juan de los Padres, no sé qué estaban haciendo, pero no, o sea, son cosas que le pasan, son cosas que pasan en el mundo, ¿sí? Producto del pecado. La Biblia dice que la tierra está, gime con dolores de parto, esperando la manifestación de sus hijos, pero la deuda por el pecado fue pagada. Y usted como creyente, si pasan cosas malas es porque fue madre, porque la vida es así, ¿sí? Porque estamos en este mundo caído, pecaminoso, pero la deuda por el pecado, o sea, Dios, y se lo voy a poner así, Dios es omnisciente. Si Dios es omnisciente, Dios no sabe los pecados que usted va a cometer mañana. Y hágase esa pregunta usted. Si Dios ya sabe lo que usted va a cometer mañana, ¿sí? ¿No cree que Dios ya lo perdonó? Lo que hablamos de los pecados pasados, presentes y futuros. Por eso nosotros
como cristianos, creemos que la salvación es para siempre, la salvación es por la fe, ¿sí? Y la salvación es solo por Cristo. Y acá vamos a ver algo de la perspectiva de la reforma, y es que Cristo es el único mediador, ¿sí? Y por eso la conciencia cristiana no puede ser cautiva a la autoridad humana, ¿sí? Ningún líder religioso puede imponer normas sobre tu conciencia. Tu conciencia solo obedece a la palabra de Dios. Por eso nosotros adoramos a Cristo como Dios, por amor. Eso es lo que nos lleva, no por obligación, no porque eso es un dogma impuesto. Es algo que ha sido revelado a la iglesia. Seguimos, espera acá como le doy para seguir. Ya. Vamos a ver ahora. Yo siempre doy como una trinchera apologética, o sea, ¿por qué debemos creer esto? ¿Cómo defenderlo? Entonces, contra las sectas, todas, y escúchenme bien, toda organización religiosa o secta que quiera rebajar a Cristo en su deidad, confundir la Trinidad, ¿sí? Como esa última secta de esta señora Lisney de Font, o sumar mediadores, ¿sí? Como lo hace Roma, eso rivaliza con la obra de la unión, eso rivaliza con Cristo, con ese concepto, Cristo verdaderamente Dios, Cristo verdaderamente hombre. Por eso es importante. Todo lo que no es que yo le rezo, no sé, a San Benito, o no, es que yo no creo que Cristo sea Dios, o que Cristo está en modos, ya vamos a ver mucho de eso. Y también contra el secularismo, porque el secularismo niega el valor del cuerpo, ¿sí? Para el secularismo, nosotros somos un grupo de células que en algún momento tenemos fecha de caducidad y se acabó. Pero la encarnación de Cristo afirma lo contrario, ¿sí? Cristo no se encarnó en una hormiga, no se encarnó en un elefante, ¿sí? Cristo se encarnó en un hombre. Contra las sectas. Entonces, los testigos de Jehová, los mormones y los solo Jesús, los de la IPUC, Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, y también ahorita todos esos temas del movimiento de la fe, de G12, lugar de su presencia. Vean, todos esos grupos que quieran quitarle el lugar a Cristo que se merece, vean, o son sectas o son iglesias que en ese momento están en apostasía, están caídas. ¿No? ¿Por qué? Porque distorsionan quién es Cristo. Unos rebajan su deidad, otros confunden al Padre con el Hijo, como los de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Uno habla con ellos, o sea, miren, somos hermanitos, y de hecho creo que es incluso los unicitarios son incluso más peligrosos que los testigos de Jehová, porque los testigos de Jehová, nosotros no queremos nada que ver con el cristianismo, no queremos ecumenismo ni nada, y allá ellos, y allá quien se deje convencer de ellos. Pero los unicitarios, ellos sí buscan ser parte del pueblo evangélico, ¿sí? De hecho, pues hace poco el señor Marcos Will cantó con Saraí Rivera, creo que se llama, que es una cantante unicitaria, y predicaron y estuvieron juntos ahí en la iglesia de Dante Greven, y no pasa nada, ¿no? Y hay N testimonios donde no, que es que tenemos que tener comunión con estos pastores, que no sé qué. Ellos sí buscan insertarse dentro del cuerpo de Cristo, pero en realidad son una secta llamada como modalismo. Y cuando tú les tocas este punto, esta gente pierde la cabeza. ¿Por qué? Porque ellos no creen tampoco en la Trinidad. Ellos dicen que Cristo, o sea, como que Jesús es el Padre, pero se manifestó en el Hijo, ¿sí? Y ellos se basan mucho en Deuteronomio 6:4, que hablan de, oye Jehová Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ellos se basan en ese versículo. Y ellos creen que Cristo es el Padre, y que en ese momento Cristo es el Espíritu Santo. Y por eso es que ellos le van a decir, no, que es que se les reveló el nombre. Pero en realidad son una secta modalista sabeliana que fue condenada. De hecho, creo que fue condenada en ese concilio, en Calcedonia. Ellos fueron
condenados y nada, ellos durante mucho tiempo en la historia ellos desaparecieron y solo hasta el siglo, creo que fue hasta 1914, que por allá el señor Henry Matthew, que no sé, seguramente le sentó algo mal en el estómago, no sé qué le pasó, el hombre tuvo un sueño y se le reveló que el bautismo en el nombre del Padre, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran la misma persona y que nosotros ya no debíamos bautizarnos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino en el nombre de Jesús, porque en Hechos habla del bautismo en el nombre de Jesús. Un desconocimiento total y pues otra gente lo siguió y por eso es que nacen las asambleas de Dios. Las asambleas de Dios nacen precisamente para decirle, venga, ustedes son unos herejes. Ahorita, sí, hasta ahorita predican cualquier cantidad de herejías. Pues, dado el caso, en la iglesia de Dante Gebel, Dante Gebel es un pastor de las asambleas de Dios. Eduardo Cañas también es un pastor de las asambleas de Dios. Y allá tienen comunión con los unicitanos. Pero en un principio era así. Dime, Ferney. Como siempre, qué pena, Juanito el preguntón. Hermano Germán, reverendo Hugo, mi pregunta es, ¿la iglesia ortodoxa es una secta o viene ya digámoslo, de la sucesión apostólica de los apóstoles? ¿Es una secta? La palabra, para que me lo entienda. La iglesia ortodoxa de Rusia, de por ahí otros países, ¿es secta o viene de la sucesión apostólica? Esa es mi pregunta para el reverendo Hugo y el hermano Germán. Bueno, que Hugo responda primero. Vale. No, ellos no son una secta, porque, bueno, sus raíces vienen prácticamente desde los apóstoles. Es en el año 1000 que se separan a partir de los concilios, del concilio, ya te digo, porque aquí tengo la información. Creo que ni sea dos. Ah, no, mentira, no, el cisma es 1054. De 1054, sí, que es... sí, creo que es Nicea 2. Debido bueno, ahí empieza, ¿no? En Nicea 2, porque Nicea 2 es como en el 787. Pero empieza con lo que se conoce como el filoque. Es decir, que en el credo se dice que el Espíritu Santo procede tanto del Padre como del Hijo. Vamos que ese es como el florero de Llorente, por así llamarlo, de la separación de la iglesia ortodoxa. Reverendo Hugo, ¿es cierto que ese fue el primer cisma que hubo antes otro cisma con Martín Lutero? No. La iglesia cristiana ha tenido varios cismas, pero de los más sonados, ese fue el primero, podemos decirlo. Pero digamos que todo lo que hemos visto ahorita de todas estas herejías que se separaron, lo que está hablando el hermano Germán, pues han sido pequeños cismas, ¿ya? Porque diferentes maestros, diferentes obispos han salido con diferentes doctrinas y sus seguidores, al no ser aceptados en los concilios, pues simplemente algunos siguieron, se separaron. Entonces fueron pequeños cismas, pero el más grande, por así decirlo, es la separación de la iglesia de Oriente y Occidente. Ese fue el primer cisma. Después sigue ya el cisma de la Reforma, de toda la Reforma de Europa, y hoy día todavía estamos viendo cismas de la iglesia de Roma. Acabamos de ver uno con los lefebristas, por ejemplo. Eso fue esta semana. ¿Qué fue esta semana? Lo descomulgaron. Comulgaron a los lefebristas. Muchas gracias. Bueno, yo voy a dar mi respuesta, espera que falta mi respuesta. Yo también creo que la iglesia ortodoxa no es una secta, yo creo que es una sede, pero es una sede como Roma, ¿sí? O sea, que son sedes, ambas son sedes de la cristiandad, pero son sedes que en ese momento están caídas. Yo por ahí, y ahorita lo voy a discutir con Hugo, porque yo sí no creo en el concilio de Nicea 2, que es donde se habla de la veneración de imágenes. O sea, yo no creo en la iconoclastia. O sea, yo creo que las imágenes, o sea, si tú, por ejemplo, tienes una imagen de Jesús, o sea, yo, por ejemplo, tengo en mi casa un cuadro de Cristo que es León y Cordero, ¿sí? Hay un cuadro que le envío mucho a un hermano que es Jesús en la Última Cena, que es un cuadro precioso. Eso no es idolatría, pero ya el darles culto, el todo eso Nicea lo aprueba. De hecho dice prosquinesis, darle prosquinesis a las imágenes, cuando pues Éxodo 20 dice que uno no debe darle prosquinesis a las imágenes. Entonces, yo creo que son sedes de la cristiandad, pero son sedes que en ese momento, como las iglesias de Apocalipsis,
en ese momento ambas sedes están en apostasía, y de hecho, pues tan es así que, y somos tan diferentes que, por ejemplo, los ortodoxos no creen en el pecado original. Ellos no creen, esto que les estoy explicando de la muerte sustitutiva y del segundo Adán, y de que necesitábamos o sea, necesitamos un representante legal porque a nosotros se nos imputa la culpa del pecado. Los ortodoxos no lo creen. Los ortodoxos creen, los ortodoxos creen que la salvación sí vino por Cristo, pero es un proceso de, cuando tú entras a la iglesia, es un proceso como de regeneración, casi como terapéutico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos no creen en el pecado original. Ellos le llaman es pecado ancestral. Sigo. Muchas gracias. Era todo, Juanito preguntó. No, está bien, está bien. Pero sí, Niceados realmente, yo digo que Niceados fue como y cierro aquí el paréntesis, fue la piedra del cisma, porque hubo muchas cosas que Niceados volvió a traer de la idolatría pagana, y entre esas lo de la veneración de imágenes fue una de las. Por eso digamos que la iglesia anglicana ortodoxa, la iglesia anglicana clásica no lo reconoce, no reconoce Niceados. O sea, reconocemos hasta el cuarto concilio y para de contar. Hasta ese, creo que es ese, Calcedonia. Hasta Calcedonia y para de contar. Y eso que hay cosas que hay que mirarlas con calma. Incluso los reformadores anglicanos miraron con cierto cuidado. Total. Pero ya Niceados ya fue rechazado. Total. Vean, ¿por qué nosotros decimos que el romanismo, o sea, de hecho, yo particular a la Iglesia Católica Romana no la veo como católica, y yo no creo que nosotros nos hayamos separado de Roma. Nosotros, todos los movimientos de las reformas, ¿sí? Y uno de esos es el anglicanismo, ¿sí? El luteranismo, los de Ginebra, no me acuerdo, creo que son los de donde vienen los presbiterianos. Y pues, ¿por qué nombre el anglicanismo? Porque el anglicanismo vienen los metodistas, vienen los episcopales, vienen los bautistas, vienen los pentecostales, ¿no? Porque todos vienen de Inglaterra. ¿Por qué nosotros nos separamos de Roma? Porque Roma, o sea, nosotros técnicamente también somos católicos romanos, solo que estamos en protesta, y de hecho yo creo que una de las principales causas de la división en la cristiandad ha sido el Papa, ¿sí? Y aparte de eso, por eso que les voy a decir, agregar a María, a los santos o al purgatorio como mediadores rebaja la suficiencia de Cristo, ¿sí? Hebreos 10 afirma que el sacrificio de Cristo fue único. Hermano Hugo. Bueno, te hago una corrección. O sea, somos católicos entendiendo la catolicidad como la iglesia de Cristo a través de todos los tiempos, de todos los que creemos en Cristo como único y suficiente Salvador. Pero no somos romanos, porque entendemos que el anticristo, que es el Papa, como lo dijeron en su momento los mismos reformadores, pues es el usurpador de la cabeza de la iglesia. Porque tengamos en cuenta que el Papa se autodenomina el vicario de Cristo. Y la Escritura nos muestra que el vicario de Cristo, ¿quién es? El Espíritu Santo. Porque el vicario significa el que reemplaza a. En este caso, quien reemplazó a Cristo es el Espíritu Santo. Y el Papa, en medio de sus falsas doctrinas, él se autodenomina el vicario de Cristo en la tierra. Y eso es falso. Entonces, entendemos la cristiandad o la catolicidad como la iglesia de Cristo a través del tiempo, la universalidad de la iglesia de Cristo. Es la iglesia que lo confiesa, que lo reconoce como único, verdadero y suficiente, Señor. ¿Ya? Cualquier otra doctrina, como dices, que baje esa suficiencia de Cristo, ya es una doctrina antibíblica y anticristiana. Sí, por eso es que su merced va a dar la clase de las dos clases de eclesiología. Muy importante, perdón que meta la cucharada, Juanito, otra vez. Tranquilo. Muy importante que el reverendo Hugo nos aclara, porque eso le abre a uno el entendimiento de entender toda la historia, de ver la perspectiva de muchas cosas que uno pues no ha entendido, y ya con lo que dice el reverendo Hugo y Germán, pues uno ya va entendiendo mucho mejor. Total. Vean, yo les decía que hay dos frentes, una que es un frente religioso, pero otra que es un frente secular, ¿sí? Miren que cuando nosotros veíamos las doctrinas del hombre y cuando veíamos la creación,
Dios hizo el cuerpo, y cuando Dios crea al hombre, dice, y vio Dios que era bueno, lo creó a su imagen, nosotros somos creados a su imagen y semejanza, y nos dio un cuerpo que era bueno, ¿sí? Nuestro cuerpo ahorita está corrupto. ¿Cómo sabemos que nuestro cuerpo está corrupto? Bueno, pues pucha, yo ya tengo una mano de canas acá, pero Dios validó el cuerpo físico. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que en ese momento está pasando en el mundo desde los términos secularistas? Como nosotros simplemente somos un grupo de células con fecha de caducidad, entonces, por lo tanto, nuestro género es un constructo social. O sea, entonces, si eres niña, entonces te ponemos a jugar con muñecas, si eres niño, te ponemos a jugar con carritos. Eso es lo que dice el secularismo y más puntualmente la ideología de género. Pero entonces, bueno, pues primero la biología nos dice otra cosa. Pero entonces la encarnación de Cristo tiene que destruir eso porque Dios validó el cuerpo físico. El Hijo de Dios no nació confundido si era hombre o mujer. Nació como un varón, como un hombre, y con una figura masculina real, con un cuerpo como hombre, ¿sí? Y resucitó con ese mismo cuerpo. Ah, ok, ya te digo eso. Pues, ¿qué es lo que dice la ideología de género? Que la ideología de género, pues si tú eres, o sea, mira la contradicción de la ideología de género. Se supone que si el sexo es un constructo social, si es algo que el género, perdón, porque pues biológicamente tú naces hombre o mujer, o sea, no hay dos. ¿Sí? Ay, es que hay hermafroditas. Bueno, pero eso no alcanza ni el 1% de la población y pues no puede haber un tercer sexo. ¿Sí? Empezando por ahí. O sea, eso se llama regla del tercio excluido. ¿Sí? Y segundo, o sea, si yo no, de hecho hubo un experimento con eso, o sea, es que hubo un experimento en los 60, creo que no me acuerdo, fue en los 80, donde pues a un bebé él tuvo un accidente, creo que se le regó agua caliente, no sé, y él pierde sus genitales y pues un médico loco, pues como que les dice, bueno, venga, vamos tranquilo, pues nada, vamos a ponerle un útero ciego, ¿sí? Vamos a mutilarlo y ustedes lo van a criar como una mujer, ¿sí? Y es lo que y esa persona lo que quería demostrar es que efectivamente el género es un constructo social, pero terminó demostrando lo contrario, ¿sí? De hecho, esa persona se terminó suicidando en la década de los 2000 precisamente porque tuvo esa crisis de identidad y después le tuvieron que decir, no, lo que pasa es que tú naciste como un hombre, ¿sí? Porque esa persona sí tenía esos conflictos. Entonces, pues todo bien con todas esas personas que tienen pues su tema ideológico, pero pues acá hay un argumento contradictorio. Si se supone que las muñecas son o sea, te identifican como mujer y si tú eres hombre, no, entonces pues eres hombre, pero si juegas con muñecas te identificas como mujer. Venga, ¿y por qué? O si juegas a la cocinita y todo ese cuento. Y si eres mujer, pero juegas un carrito, entonces te identificas como hombre. Bueno, ¿quién le dio esa connotación social? ¿Sí? Pues los mismos de la ideología de género que le dan esa connotación, le dan esa connotación social de que entonces si juegas carrito, entonces no, eres un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer. O sea, es un argumento completamente ilógico. ¿Sí? Entonces, nada, o sea, Dios se hizo hombre, Dios se hizo mujer, ¿sí? Y el Señor lo ratifica. Y cuando resucita, no resucita como una mujer, o no resucita, no sé, en otra cosa. Resucita en su mismo cuerpo, ¿sí? Solo que ya glorificado, como nosotros vamos a hacer. Por eso, eh, desde la perspectiva cristiana, nosotros creemos que Dios es perfecto, y si Dios es perfecto, quiere decir que no se equivoca. Y si no se equivoca, lo que quiere decir es que tu sexo con el que naciste, Dios lo puso ahí, tú no te puedes, o sea, por más que uno se opere, por más que las personas se operen, pues no van a dejar de ser lo que son. Ontológicamente, yo nunca voy a saber lo que es un ciclo menstrual, nunca lo vas a saber, ¿sí? Así como mi esposa, perdón que sea tan grotesco en eso, pero mi esposa no va a saber lo que es un patadón en los testículos, ella no lo va a saber nunca qué es ese dolor, todos los hombres al unísono como que, ¡ah! ¿Sí? Porque ontológicamente Alexandra no va a tener las preocupaciones que tenemos los hombres, o Clara Esther. ¿Por qué? Porque somos hombres. Dice, la unión hipostática no solo cree,
transforma cómo sufrimos, vivimos y entendemos nuestra identidad. La seguridad, entonces yo acá puse como 4 aplicaciones para que se las lleven. Y es lo primero, entender que la seguridad de la salvación. Cristo como Dios paga una deuda infinita que nosotros nunca habíamos podido pagar. La deuda de ese billón de dólares y nosotros sin plata, bueno, pues el Señor pagó esa deuda por nosotros. Y como hombre, te entiende y te representa. Nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. La salvación no depende de tu esfuerzo, no depende de tu cuántas veces vayas a la iglesia o de cuánto des o de las cosas, de las obras buenas que hagas necesariamente, y eso sí ya me lo estudié, hermano Hugo. Cuando nosotros, o sea, nosotros como cristianos hacemos buenas obras, es necesario hacer buenas obras, pero no para nuestra salvación, sino porque somos cristianos, punto. Pero las buenas obras no nos van a salvar, ¿sí? Por eso la salvación depende del sacrificio de Jesús, ¿sí? Lo segundo que yo puse acá es... buenas obras, perdóname antes de que continúes, lo que reflejan es ese carácter de Cristo que se forja en nosotros. Nosotros hacemos buenas obras, que es lo que Santiago nos dice, es para mostrar nuestra fe. ¿Pero nuestra fe en quién? En Cristo. Pero él nos dice, Santiago en su carta nos dice, muéstrame tu fe sin obras. Es decir, si tú realmente tienes una fe en Cristo, realmente crees en Él, vas a hacer unas obras que reflejen eso. Así es. Y también nos da la contraparte que nos dice, ahora muéstrame tus obras sin fe. ¿Qué son? Las obras sin fe no son nada más, sino algo para nuestro ego y como dice el Señor, son trapos de inmundicia. Cosa muy diferente que cuando yo creo en Cristo, cuando el Señor me ha dado su misericordia y me ha redimido, pues yo busco reflejar esa misericordia hacia otros a partir de las obras que me impulsa la fe. Así es, mi hermano. Lo segundo que te puse es un modelo digno de imitar. Vean, como hombre sin pecado, Jesús es el único ser humano perfectamente imitable. No estamos imitando como algo inalcanzable, sino alguien que vivió en carne y hueso y venció donde nosotros fallamos. O sea, imagínense esto, o sea, miren que Jesús cuando, irónicamente, es como el contrario de lo que somos muchos cristianos. Jesús con la gente, miren que Jesús siempre fue frentero, fue duro contra los religiosos de su época, los de la casta de los fariseos, ¿no? Sí, y fue frentero, y de hecho de hecho en el templo se tenía que emberracar cuando se emberracaba, pero con quien fue misericordioso de hecho, y lo dijo, o sea, las rameras y los publicanos van a ir delante de ustedes, se lo digo a los fariseos, van a ir delante de ustedes al reino de los cielos. Entonces, carajo, o sea, el Señor cuando no lee los evangelios, el Señor como hombre cuando caminó en la tierra, una persona como que tenía todas sus emociones como tan bajo control, o sea, cuando tenía que llorar, lloraba en el momento preciso, cuando se alegraba, cuando sufría, y cuando se tenía que enrabonar, se enrabonaba, ¿no? Entonces es un modelo digno de imitar. A veces nosotros nos enojamos por cosas que la verdad no vale la pena, ¿cierto? Y por lo que de verdad vale la pena, nosotros nos quedamos callados. Nosotros a veces al débil, al pecador, al que pues anda en malos pasos, como que le hacemos el feo, y al religioso y al que nos dice hermanito, hermanito para aquí, es al que tomamos en alta estima. Y muchas veces, y de hecho con mi esposa, ella lo podrá decir, por lo general esas personas nosotros no están en nuestro círculo, nos gusta gente más real. En el sufrimiento físico, Jesús conoce el dolor humano, ¿sí? Desde dentro. O sea, tú no sufres ante un Dios distante. El Señor, o sea, cuando te duele algo, venga, el Señor sabe lo que te duele, ¿sí? El Señor te conoce. Y en tu cuerpo, en tu identidad, tu cuerpo y tu sexo no es un error, son parte de un buen diseño de Dios. Dios lo hizo así.
no pelees más, ¿sí? Que muchas veces, a veces el mundo intenta como confundir las cosas de pronto porque les voy a poner un claro ejemplo, o sea, a veces se crean estereotipos también desde esa masculinidad tóxica, por así decirlo, y cuando un hombre es como medianamente sensible, como un poco más delicado y todo eso, entonces ya es gay y todo eso, y así no son las cosas, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que quería traerles para hoy. Quiero que se memoricen esto. Jesucristo es una sola persona en dos naturalezas. Es completamente Dios para poder salvarnos y completamente hombre para representarnos. Cualquier otra opción es un Cristo falso que no puede redimir. Es completamente Dios, tiene un valor infinito, nos salva. Es completamente hombre, nos representa legal, es una representación legal, nos representa. Y es una sola persona, es la mediación perfecta ante el Padre. Hasta aquí, mis queridos hermanos, fue mi presentación. No sé si tienen alguna pregunta, aparte de las que ya se hicieron. Madre, no sé si tienes alguna pregunta. Alexa. Hola, hola. No, papi, todo muy claro. Ok. Listo. Listo, entonces, y lo que pasa es que ya están en sesión de belleza y, ok. Entonces, nada, voy a, por mi parte, eso ha sido todo. No sé, mi hermano, si tienes algo que agregar. No, creo que hoy ha quedado muy claro el tema con todas las intervenciones y los complementos que se le han hecho. Y es un tema que da para estudiar más aún, Sí, total. pero como hoy, como se manejó, muy bien manejado. Y creo que nos deja unas ideas claras, un entendimiento conciso sobre las dos humanidades de Cristo, su humanidad divina como verdadero Dios y su humanidad, valga la redundancia, como verdadero hombre. Amén. Amén. Entonces, nada, vamos a despedirnos con una oración y los voy a dejar una canción así medio cursi, así como medio worship. Entonces, nada. Amado Señor, te damos gracias por el día de hoy. Gracias, Señor, por revelarte a nosotros. Tú eres la revelación máxima en la Escritura. Tú eres el Cristo, tú eres Dios, hecho hombre, Señor. Tú no eres un Dios distante, tú eres un Dios que se compadece de nosotros, de nuestros dolores, de nuestras debilidades, Señor. Yo te ruego, Señor, por las debilidades que tenemos, tanto físicas como las flaquezas de nuestro carácter, Señor, por favor. Espíritu Santo, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades. Ayúdanos a ser más como Cristo, Señor, menos como nosotros, Señor. Gracias, Señor, por entender que lo que tú hiciste en la cruz, Señor, desde antes de la fundación del mundo ya lo habías planeado, Señor, desde, desde la eternidad, Señor. Tú ya lo habías planeado, tú ya habías planeado cómo redimir al hombre, Señor, y nos escogiste desde antes de la salvación del mundo, Señor, a todos los que creyésemos en tu nombre, Señor. Yo te doy muchas gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén.